El presidente Juan Manuel Santos produjo hoy un discurso inédito porque habló ante cerca de 1000 trabajadores reunidos en el 9º Congreso de la Confederación General del Trabajo y esbozó lo que aún en los sectores sindicales se considera como la gran revolución laboral de los últimos 70 años en Colombia. Como resultado de su convencimiento personal y de los acuerdos que logró con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para lograr la aprobación del Tratado de Libre Comercio, Santos provocará con una serie de medidas que cerca de 2 millones de personas entren al empleo formal y que por ahí derecho el número de sindicalistas se duplicaría. Pero quiere hacerlo de manera concertada y por eso promoverá un acuerdo que ya ha sido aceptado por 2 de las centrales obreras y que espera tener el apoyo de la mayoría de los empresarios. Como el país, ocupado en la tragedia del invierno y de los escándalos de corrupción, no ha podido tomar conciencia de los alcances de este proceso transformador, hemos querido hacer un aporte y por eso Darío Fernando Patiño habla hoy con Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional Sindical, una organización no gubernamental creada hace 29 años e independiente de los sindicatos, las empresas y el gobierno. Darío Fernando Patiño entra al radar. Luciano Sanín, en tantos años en la Escuela Nacional Sindical usted ha visto, ha denunciado muchas cosas malas que han ocurrido contra los trabajadores colombianos. Ahora dice que encuentra por fin y después de mucho tiempo buenas noticias. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Está pasando que se está construyendo una agenda en Colombia muy importante en materia laboral, tal vez la más importante después de la Constitución del 91, en la que están confluyendo 3 factores claves. La internacionalización del tema laboral y sindical. Ningún gobierno de Colombia puede estar en el concierto internacional sin resolver ese tema. En segundo lugar, porque el presidente Santos en su plan de gobierno se planteó de manera muy clara el tema de la formalización del empleo y en ello eso implica además un montón de medidas y cambios importantes. Y en tercer lugar, en la labor de la OIT. La OIT por muchos años, por más de 20 años, ha hecho recomendaciones sistemáticas al Estado colombiano para que cambie su legislación y la adecue a los estándares mínimos, que los convenios... No había ocurrido. No había ocurrido que se juntaran los factores. Bueno, ¿qué significaría si se concreta esa agenda? Por lo menos cambia 4 cosas en este país. Una, que desde el punto de vista político, filosófico, y es que los derechos laborales y sindicales vuelven a ser importantes en la sociedad. Un buen lugar para los derechos y para sus organizaciones. En segundo lugar, va a traer un proceso de formalización del empleo. Nosotros decimos que por lo menos 2 millones de trabajadores van a adquirir derechos laborales en Colombia. Eso es una revolución, eso es un cambio fundamental. 2 millones de familias van a tener la posibilidad de diseñar el futuro si tienen empleos formales. En tercer lugar, los sindicatos van a poder desenvolverse de mejor manera en el país. Los sindicatos en Colombia están arrinconados. Todo eso sumado, creemos, coloca una perspectiva de una transformación democrática en las relaciones laborales en Colombia. Vamos a tener otra forma de estar en las empresas, otra forma de abordar el tema laboral en las empresas. ¿De dónde salen esos 2 millones de trabajadores que ingresarían a la formalidad? Esta conjunción de agenda trae medidas en materia, primero, frente a las cooperativas de trabajo asociado, que son entre unas 600 a 1 millón de personas que están en cooperativas de trabajo asociado, intermediadas a través de cooperativas de trabajo asociado, y estas medidas van a prohibir esa intermediación. Esos trabajadores de las cooperativas que no tienen prestaciones ni protección social van a tener que ser vinculados directamente con las empresas. En segundo lugar, también el abuso que se ha hecho de las empresas que suministran trabajadores de manera temporal. Allí también se hace un abuso de la ley, son 800.000 o más trabajadores en esas, más los contratos de prestación de servicios y otros tipos de contratos que se realizan violando las leyes laborales, particularmente por el Estado. ¿Y esto en términos de la fuerza sindical, en qué se traduciría? Yo creo que si los sindicatos asumen con mucha fuerza este espacio que se está abriendo para la agenda laboral, pueden llegar a duplicar su afiliación actual. En Colombia tenemos 800.000 trabajadores sindicalizados. Y si tenemos un proceso de formalización de 2 millones, muchos de ellos seguramente van a llegar a los sindicatos, porque esta agenda y estas propuestas y estas medidas han sido solicitadas y reivindicadas por el sindicalismo por muchos años. Esto puede asustar a muchos sectores, porque ven en el sindicalismo una fuerza obstructiva de progreso, porque al mismo tiempo el sindicalismo pues tiene muchas culpas, como un anquilosamiento o una estructura política que demasiado marcada. Yo creo que el país ha vivido una historia muy difícil con el sindicalismo. Esta agenda
da el primer mensaje de que se acepta el sindicalismo y su papel en la sociedad. Obviamente va a haber sectores empresariales, sectores aún sindicales que puede que no logren entender el momento de cambio, pero creo que el mensaje que está dando el gobierno y el mensaje que está dando las centrales sindicales es de que en Colombia es posible y es mejor construir relaciones laborales a través del diálogo. Ahora, porque es que lo que está pasando en el mundo, y eso se reflejó pues en el acuerdo con Obama y en las conversaciones que está teniendo con Europa, lo que está pasando en el mundo es que se ha vuelto una obligación proteger a los trabajadores, proteger al sindicalismo. Ya tenemos capítulos laborales en los tratados de libre comercio, ya hay un acuerdo laboral para el caso de Colombia y Estados Unidos, y eso significa que la balanza se está volviendo a equilibrar. Cuando se empezó a discutir los TLCs, el primer cuestionamiento que hicimos fue: los TLCs son una constitución de los derechos de las empresas y no están los derechos de las personas ni los derechos de los trabajadores. Es bueno una relación equilibrada con derechos de las personas, de los trabajadores y derechos de las empresas. El mensaje que da esta agenda es ese: vamos a equilibrar. El mismo presidente hoy lo dijo en el Congreso de la CGT, que su visión, su concepción de política señala que hay que equilibrar derechos de las empresas con derechos de los trabajadores. ¿Es posible para los empresarios poder exportar, poder tener intercambio comercial si no tienen una política de respeto a sus trabajadores en este momento? China, que es el gran exportador y que está creciendo con un modelo de precariedad laboral y todo el mundo lo está cuestionando con eso. No creo que un empresario colombiano en el mediano plazo pueda sostenerse en el mercado internacional si no tiene unos estándares mínimos laborales y sindicales. ¿Hasta qué punto esta revolución que se está produciendo es impuesta por Estados Unidos o proviene del convencimiento del presidente Santos? Yo creo que es una conjunción de factores, y es una conjunción histórica afortunada. El sindicalismo ha reivindicado por mucho tiempo estos temas, los ha colocado en el escenario internacional. El presidente Obama, por convicción y también porque sus sectores de su partido tienen esa misma convicción, y el presidente Santos también, se juntan en un momento histórico y logran construir una agenda que revierte ese camino o esa carrera al abismo que decíamos nosotros estábamos viviendo en estos países. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál es la situación en la que está Colombia y a la que habíamos llegado? En Colombia tenemos el desempleo más alto y más estructural de América Latina, un 12%. Tenemos 2,5 millones de colombianos sin empleo, con el mayor agravante de que no tienen protección para el desempleo. Otros países tienen subsidios al desempleo, Colombia no lo tiene. En segundo lugar tenemos el 60-62% de los trabajadores en la informalidad, sin derechos laborales y sin protección social. En tercer lugar tenemos trabajadores pobres, un fenómeno extrañísimo, porque la mayoría de los que trabajan, el 75%, devenga menos de 2 salarios mínimos. Y en cuarto lugar tenemos una bajísima densidad sindical y en la negociación colectiva. Eso junto ya nos coloca en el concierto de América Latina y el mundo como un país excepcional por lo negativo, porque contrario a esto, en otros países, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Perú, en El Salvador, está ocurriendo un proceso de formalización del empleo, de crecimiento del sindicalismo. Yo le doy otro dato en Finlandia. Finlandia es el modelo para mostrar el contramodelo. Finlandia, el 90% de las personas están en un sindicato, ¿sí? Y usted ve los índices de Finlandia, de desarrollo humano, de los mejores del mundo, de igualdad social, es el país más igualitario del mundo. Nosotros estamos convencidos que es por eso, porque hay un equilibrio entre derechos de las empresas y derechos de los trabajadores. ¿En qué nivel está Colombia en América Latina en el tema laboral? En el tema laboral, claro, si se mide por los negocios y por facilidades de negocio, estamos creo que en el segundo lugar de América Latina, del mejor lugar para hacer negocios por las condiciones laborales que hay. Pero podríamos voltearlo y decir es el peor para los trabajadores, el peor escenario. En segundo, después creo que de Guatemala, donde la densidad sindical... Después de Guatemala somos el Guatepeor. El Guatepeor, exactamente. Que entre otras cosas son muy similares en el tema de conflicto, el tema de paramilitares, el tema de corrupción, el tema de... Muchos temas son similares. Es hasta muy paradójico los debates que hay en la OIT sobre Guatemala y Colombia. Uno podría cambiar el nombre del discurso de decir Guatemala con un discurso de Colombia y está hablando de lo mismo. ¿Posibilidades de que todo esto se vuelva real o que encuentre una fuerte oposición en los sectores políticos, como viene sucediendo con la ley de tierras, con la ley de víctimas? ¿Qué puede pasar en el ambiente político? Si las 3 centrales sindicales de Colombia, el gobierno colombiano y los empresarios hacen un acuerdo laboral fuerte que incluya todas estas medidas, gradualidad,
construya pactos en cada sector, en cada empresa para construirlo. Ese sería un primer paso importantísimo. En segundo lugar, que haya una amplia deliberación ciudadana sobre el tema. Y en tercer lugar, que haya una amplísima participación de los trabajadores y de sus organizaciones en la implementación de las medidas. Porque sabemos que echa la ley, echa la trampa, hay muchas dificultades en este país para implementar las leyes y las medidas. ¿Esa formalización de tantos trabajadores le cuesta mucho al Estado? Yo creo que tiene costos, obviamente, no podemos decir que no. Pero creemos que unos costos inmediatos, pero en el mediano y largo plazo son grandes beneficios. Mire usted, formalizar 2 millones de trabajadores es dinamizar la economía, ¿sí? Es generar un nuevo sector social en la clase media que tiene más capacidad de ahorro, que tiene más capacidad de compra, que tiene más posibilidad de proyectar el futuro, de hacerse a la vida social y económica. Además de los aportes a la seguridad social. A la seguridad social, a la sanidad de las finanzas públicas. El Estado está subsidiando de manera... Lástima con este sistema de salud paupérrimo y a punto de explotar que hay en este momento en Colombia, ¿no? Claro, y una parte, tal vez la principal explicación de la debilidad del sistema de seguridad social, no solamente en salud sino en pensiones, es que solo la tercera parte de los trabajadores cotizan y las empresas cotizan. Lo demás son subsidios del Estado. Es insostenible un sistema pensional y un sistema de salud con esa bajísima cotización. ¿Y por qué? Porque la tercera parte de los trabajadores tienen derechos laborales, las 2/3 partes no los tienen. Este camino de formalización es un camino a que haya mayores contribuciones al sistema de seguridad social. Pues Luciano, gracias por ilustrarnos sobre esto que puede llegar a ocurrir. Exacto. Y que esperamos que ocurra. Esperemos que sí. Muchas gracias. Va a dar mucho de qué hablar esta revolución laboral.